verso 29 en adelante. Juan, capítulo 8, versos 29 en adelante. Si lo tiene, contésteme con un amén. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Juan 8, 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjese que qué precioso mensaje el que se aventó Jesús. Y él dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Y es maravilloso saber de que aquellos que hemos sido enviados por el Señor a predicar las buenas nuevas del Evangelio, el Padre no nos ha dejado solos, porque Él dijo: separado de mí, nada podréis hacer. El más grande fracaso que nosotros podamos tener en la vida es quedarnos solos, sin la bendición, sin el acompañamiento, sin la presencia del Padre en nuestras vidas. Por eso es que David, cuando pecó, ¿verdad?, y hizo lo malo ante los ojos de Dios, y el profeta fue y le dijo: ese hombre ha sido tú. ¿Qué le dijo David de inmediato al Señor? No apartes de mí tu Santo Espíritu. Y con lágrimas, ¿verdad?, se arrepintió delante del Señor y le imploró y le clamó que no apartase de él su Santo Espíritu. Porque, mi amado hermano, ¿qué es nuestra vida sin Dios? ¿Qué sucedería si Dios nos dejara solos siquiera un instante? ¿Qué pasaría si Dios nos abandonara por un momento? Sin la presencia de Dios morimos, estamos perdidos, estamos arruinados. Una de las cosas más valiosas, lo más valioso que nosotros tenemos es la presencia del Padre en nuestras vidas. El que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Dígale al que está a su lado: no está solo, el Padre está contigo, ¿eh? No estamos solos. Cuando dicen amén, aleluya, denle gloria al Señor. Ahora, ¿cómo garantizar de que tengas a Dios y su bendición realmente en su vida? Jesús nos dio la clave y Él dijo: porque yo hago siempre, no de vez en cuando, siempre yo hago lo que al Padre le agrada. ¿Querés tener la certeza de que Dios va a estar contigo? Haz lo que al Padre le agrada. Apártate de lo malo, aprende a hacer el bien, aléjate de todo aquello que te contamina, todo aquello que te separa del Señor nuestro Dios, y entonces tendrás la garantía de que el Padre siempre va a estar a tu lado. Cuando dicen amén. Yo digo, la presencia del Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Sabe con quién disfruta el Padre? Estar con aquellos que le agradan, con aquellos que le obedecen, con aquellos que se desviven por decir: Padre, yo quiero hacerlo agradable delante de tus ojos. Y este mensaje fue tan poderoso que en el verso 30 dice que hablando Él estas cosas, muchos, pero muchos creyeron en Él. ¿Cuántos hemos creído en Cristo Jesús aquí en este lugar? Hemos creído que Él es el Hijo de Dios,
Hemos creído que en Él está la vida, que la vida es la luz de los hombres. Hemos creído que solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Muchos creyeron en Él. Una gran multitud se rindió a los pies de Cristo ese día. Pero fíjate, el creer en Él solo es el primer paso nomás en la vida cristiana. Porque aquí dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Este mensaje es para todos aquellos que hemos creído en Él. ¿Cuántos dicen amén? Todos los que hemos creído en Él. Si vosotros, les dice, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el Señor nos está hablando de dos desafíos aquí en esta palabra. Lo primero es que Él nos llama a permanecer en su palabra. Porque es muy fácil emocionarse y decir: yo voy a seguir a Jesús y voy a ser su seguidor y voy a estar aquí en la iglesia y lo voy a amar en las buenas y en las malas. Pero el llamado de nuestro Señor Jesucristo es a permanecer en Él. ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos permaneciendo en el Señor nuestro Dios? Nos perdemos de sus bendiciones. Interrumpimos ese proceso de crecimiento en nuestras vidas. Hay un hermano que le estaba diciendo hoy en la mañana a su esposa, que siempre me ha reclamado, le dice: es que yo estudié en el instituto y nunca me ha puesto a predicar, me dice. Le digo: pero es que tú vienes 3 meses y te ausentas 6 y no tienes estabilidad. O sea, ¿con qué testimonio te voy a poner a predicar así? Vienes 3 meses y te ausentas 6, imagínate. No es así. Tenemos que nosotros saber de que el desafío del Señor para todos los que hemos creído en Él es que nosotros permanezcamos en Él, que permanezcamos en su palabra, que nos arraiguemos, nos cimentemos, nos hagamos sólidos en la presencia de nuestro Dios, que no nos soltemos de Él para nada. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el desafío de la vida cristiana. Creer en Él es solo un paso, pero permanecer en Él es otro paso. Alguien dijo: es importante subir la montaña y llegar arriba, pero permanecer arriba es más complicado. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú subes un monte como el Everest, entre más alto es el monte, subirlo es un desafío. Pero permanecer arriba es otro desafío, porque allá arriba los vientos son más fuertes. Hay tempestades. Los vientos te van a querer derribar. Van a haber pruebas, van a haber dificultades. Y yo he aprendido en la vida cristiana que llueva, truene, relampaguee, salga el sol por donde salga, mi compromiso es permanecer en Él, es permanecer en su palabra, es adorarlo, es bendecirlo, es exaltarlo y glorificarlo. ¿Cuánto dicen amén? Muchas veces nosotros, aún los que predicamos, nos van a ver aquí contentos, celebrando, animando al pueblo, pero muchas veces hemos tenido que llorar también en la presencia de Dios. Mi esposa, yo la he tenido enferma toda esta semana y he tenido que estar llevando a Dani y Caleb también a sus citas. He tenido que estar con tantas dificultades, pero eso a mí no me quita el sueño. Yo digo: Señor, yo creí en ti, yo hice un compromiso contigo y yo no voy a dejar de amarte, de adorarte, simple y sencillamente porque hay pruebas en mi familia, porque mi compromiso es con Él. El Señor dijo: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Tú crees que nos va a decir mentiras? Hay bendiciones muy grandes en aprender a permanecer en Él, en tener estabilidad.
Que no te saque corriendo la primera prueba, la primera dificultad. Que tampoco te saque corriendo la comodidad. Porque le voy a decir algo, las personas no se alejan de Dios cuando están en prueba. Cuando están en prueba no se alejan. Porque dicen, no, yo tengo que buscar al Señor porque estoy en dificultades y en problemas. ¿Sabes cuándo es que las personas se alejan del Señor? Cuando están en bonanza. Cuando ya la vida les sonríe, cuando ya hay una buena cuenta, una buena casa. Por eso el Señor le dijo a Israel: cuando ustedes hayan entrado a la tierra a poseerla y finquen buenas casas en las cuales no trabajaron, y se les multiplique el oro y la plata y las cosechas y los animales y tengan bendición, cuídense de olvidarse del Señor su Dios, porque Él es quien les ha dado el poder de hacer las riquezas. ¿Cuándo dicen amén? De la gente, ¿sabe cuándo se aleja de Dios? Cuando ya no tiene problemas y ya le va bien. Ahí nos vemos, Señor, en la siguiente crisis, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos que ser sabios, inteligentes. El desafío de Jesús para los que hemos creído en Él es que nosotros necesitamos permanecer en su palabra. El segundo desafío es también muy grande, porque dice: y entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Hay una gran diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Un creyente, ¿sabes? Como un bebé que simplemente ha nacido de nuevo. Está esperando que lo alimenten, que lo cuiden, que le cambien el pañal, que hagan todo por él, que lo bañen, que lo duerman, que lo arrullen, que lo acaricien. Ese bebé necesita una dependencia total del cuidador, de la madre o del padre. Eso es un nacido de nuevo, es un creyente. Pero un discípulo ya es alguien que ha crecido. Ya en lugar de esperar a que lo cuiden, él ve cómo cuida de otros. En lugar de que oren por él busca orar por otros. En lugar de estar esperando a que lo visiten, él visita a otros. En lugar de estar esperando a que lo atiendan, él se pone a atender a otros. En lugar de esperar a que lo sirvan, él se pone a servir a otros, porque es discípulo del Señor. Está aprendiendo del Maestro, está imitándolo a él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El desafío que Jesús nos da en la vida cristiana no solo es creer en Él, es que permanezcamos en su palabra y nos convirtamos de esta manera en discípulos, en personas maduras, responsables, que no estamos cuestionando, ¿verdad?, el por qué esto, el por qué aquello. Tenemos un compromiso, los que somos discípulos, de honrar, servir y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos son personas maduras, están siguiendo los pasos de Jesucristo, lo están imitando a Él, están viviendo para Él. Ya no, los discípulos dicen: ya no vivo yo, ya no voy a hacer lo que me dé la gana, en otras palabras, porque es Cristo quien vive en mí. Y lo que antes yo vivía en la carne, hoy lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuándo dicen amén? El discípulo ha muerto a sí mismo, ha renunciado a su propia vida para seguir a Cristo, para honrarlo. Si el Señor lo despierta en la madrugada se levanta a orar. Si el Señor le da una orden de que comparta algo con alguien, lo comparte. Si el Señor le pone en el corazón que tiene que ir a predicar a un lugar, va a predicar a ese lugar. El discípulo ya no hace su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que le envió, que le llamó, que le tomó, que le salvó. Él hace no su propia voluntad,
sino la voluntad de Cristo. Yo quiero que tú te vayas preguntando, ¿tú eres un creyente o eres un discípulo? Si eres un creyente, vas a esperar a que te visiten, que te animen, que te oren, que te ayuden, que te levanten, como a un bebé, que te arrullen, que te duerman, que te den a tole con el dedo, ¿verdad? Pero si eres un creyente, vas a ser alguien que te vas a hacer responsable de otros. Ya no vas a vivir una vida centrada en ti mismo, sino en Dios, en honrarlo a Él, en agradarlo a Él, en servirlo a Él, en glorificarlo a Él. Una vida de honrar, exaltar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Denle gloria al Señor. Pero mira, el desafío de la vida cristiana, el primero es creer en Él. Segundo, permanecer en Él, en su palabra. Tercero, ser sus discípulos. O sea, imitar a Cristo, vivir como Cristo vivió. Pero hay un cuarto desafío todavía más grande. Y está en el verso 32. Y digo que este desafío es más grande porque esto tiene que ver con nuestra sanidad interior, con nuestra paz, con nuestra libertad personal. Y dice el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le dijeron los judíos, mire, los que habían creído en Él, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que dices tú que vamos a ser libres? Jesús le respondió y le dijo, de cierto le digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué, pastor? Del pecado. Del pecado. De la maldad que hay en el corazón del hombre. ¿Sabías tú de que aunque tú hayas creído en Él, hayas permanecido en Él, seáis su discípulo, necesitas liberación en tu propia vida? Yo no lo sabía cuando vine en los caminos del Señor. Yo estuve en una iglesia sirviendo, luego después de un año de estar ahí sirviendo me fui al Instituto Bíblico Teológico, y ahí en el internado me di cuenta que yo tenía horribles luchas con el pecado, mucha lucha en mi corazón. Me empecé a dar cuenta de que el ser humano lucha con el orgullo, muchos luchan con la lujuria, muchos luchan con su manera de hablar, las palabrotas que luego se salen, muchos luchan con el enojo. Me di cuenta que empecé a tener luchas con el resentimiento, que estaba bien resentido con mis padres. Me empecé a dar cuenta de que había cosas en mí que no cuadraban, que era rebelde. Si alguien me daba una orden, me decía algo, me enojaba. Y decía, ¿por qué me va a mandar? A mí nadie me manda, era ingobernable. Pero había creído en Jesús. Estaba procurando ser su discípulo, pero tenía un mal genio, un mal carácter. Contestaba de malas, era quisquilloso, era rabioso. Me ponía como un chile de rojo y de enojado. Y muchos de ustedes están luchando con esas cosas. Y dicen, es que ya no puedo con el resentimiento, ya no puedo con la falta de perdón, ya no puedo con la lujuria. Tengo deseos otra vez del cigarro, tengo deseos otra vez de meterme con alguien que no es mi cónyuge. ¿Qué hacemos? Tenemos que entender que como cristianos que hemos creído en Él, no somos productos terminados. ¿O quién ya tiene alitas que ya diga, yo ya tengo alas y estoy en el cielo? No somos productos terminados. El Señor les dijo a los que creyeron en Él muy claramente,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado que mora en mí. Ahí en el primer libro de Romanos, en el libro de Romanos, no en primera de Romanos, en el libro de Romanos, nosotros vamos a encontrar en el capítulo 7 una palabra que yo quiero que la veamos así, porque es de mucha bendición para nuestras vidas. Romanos capítulo 7 está hablando Pablo de su propia experiencia y dice así, de la siguiente manera. Dice Romanos capítulo 7, verso 7: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la verdad, la ley es santa, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Que sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que yo hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Miren que Pablo no dijo, yo soy un gran santo. Él dijo, hay un pecado que está morando en mí. Hay una ley natural que me impulsa a hacer lo malo. Que aunque no quiera decir chisme, lo digo. Que aunque no quiera tener un mal pensamiento, lo tengo. Que se me salen esas palabrotas, que muchas veces está fuera de control, porque el pecado mora en mí. Y escucha bien lo que dice el verso 18. Es el apóstol Pablo hablando y dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿O tú crees que lo que hay adentro de ti es bueno? Jesús nos habló del corazón, que es engañoso y perverso en gran manera. ¿Quién lo podrá conocer? Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Escucha bien, porque el querer el bien está en mí. O sea, yo quiero hacer lo bueno, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que termino haciendo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso del cuerpo de muerte del que habla Pablo es una analogía tomada de las torturas con que trataban a los reos o a los presos, a condenados a muerte en la antigüedad. Uno de los castigos más crueles, además de la crucifixión, es que al reo que condenaban a muerte le ataban un cuerpo muerto en la espalda con cadenas y lo dejaban ir por el desierto. ¿Sabes qué sucede al dar un cuerpo muerto en descomposición? No solo es aguantar el mal olor, esa llaga podrida del cuerpo muerto que se iba descomponiendo,
empezaba a infectar el cuerpo sano. ¿Y cómo crees que terminaba el hombre encadenado con un cuerpo muerto en la espalda? Terminaba muerto también por una terrible infección, porque el cuerpo muerto estaba infectando al cuerpo sano. Y entonces Pablo dice, la condición del ser humano, aunque hayamos creído en Cristo, es que vamos cargando en la vida con un cuerpo muerto que nos va carcomiendo internamente, que nos incita a querer volver a hacer lo malo, que nos incita a querer volver a atraparnos y esclavizarnos en el pecado y en la maldad. Y entonces, ¿cuál es la solución a ello? Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Porque si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo Jesús es quien produce esa libertad en nosotros. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Tú no vas a poder deshacerte del pecado en tus fuerzas. El hombre que iba con el cuerpo atado, encadenado en el lomo, podrido ya, no se lo podía quitar él solo. Necesitaba ayuda de alguien. Y en este caso, nosotros necesitamos la ayuda de Cristo. Solo Él puede hacernos libres. Solo Él puede quitarnos el deseo, el apetito por hacer lo malo. Solo Él puede quitarnos el deseo de hacer el mal en nuestro corazón. Solo Él puede traer sanidad a nuestra vida. Es Jesucristo el único que puede hacernos libres para la gloria del Señor nuestro Dios. Porque de lo contrario, entonces nos convertimos en esclavos. Y escucha bien, Jesús enseñó muy claramente, el esclavo no se queda en casa. Al esclavo, ¿verdad? ¿Qué hacen con él? No hereda, el esclavo lo echan de la casa. Ese esclavo lo venden. El hijo sí se queda en casa para siempre. Una persona que está esclavizada por el pecado, por los vicios, tiene que andar con cuidado, porque si Dios viene y se lo lleva, si la muerte lo sorprende o Cristo viene y nos lleva a su reino y lo sorprende en pecado, usted se puede quedar de pasar la eternidad con Dios. Pero ¿cómo, pastor, si yo creí en Él? Bueno, es que el Señor se va a llevar a hijos, no a esclavos. Y todo el que practica el pecado, ¿qué dice la Biblia? Esclavo es del pecado. Por eso, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo tengo que preguntarme a mí mismo, bueno, Dani Quinto, ¿eres hijo o eres esclavo? ¿Sigues esclavizado en las mismas cosas? Esclavo del pecado, del egoísmo, del resentimiento, de la maldad, de la falta de perdón. Soy esclavo de la pornografía, soy esclavo de los malos pensamientos, soy esclavo de la ira, del enojo. ¿Qué está controlando realmente mi vida? ¿O soy un hijo de Dios que por su gracia he sido libertado, he sido sanado? ¿O todavía estoy en esclavitud en mi propia vida? Porque Jesús lo dijo muy claro, el esclavo no hereda, no se queda en casa para siempre. El hijo sí se queda en casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe cuántas personas necesitan liberación? Todos necesitamos liberación, porque todos venimos del pecado. Primera de Juan 1:8, yo quiero llevarlo ahí en la Biblia para que usted vea que esto no es algo que yo me invento. Dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, en el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Arroje la primera piedra el que esté libre de pecado. Desde el más viejo hasta el más joven fueron soltando la piedra, y reprendidos por su conciencia, uno y uno se fueron viendo. Al final se quedó Jesús con la mujer a solas. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? No hay ni uno, Señor. O sea, todos eran pecadores, igual que yo tampoco te condeno, pero vete y no lo vuelvas a hacer nunca más. Dios te da libertad, te perdona lo que has hecho en el pasado, pero Él te dice: no lo vuelvas a hacer nunca más. No lo vuelvas a hacer nunca más. No lo vuelvas a hacer nunca más. Cuando dicen amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el pecado tiene que ser confesado. El domingo pasado yo fui a una iglesia en Santa Rosa. Estaba una joven bien endemoniada. Prediqué este mismo mensaje. Bien endemoniada, le estaba azotando el demonio. Y una hermana le tenía en la cabeza para que no golpease. Yo me acerqué y le dije con discernimiento en el espíritu: ¿verdad que tú andas practicando esto? No le voy a decir qué, hermano. Puede ver el video, la joven, y me va a apedrear luego. ¿Verdad que tú estás practicando esto? Y me dijo: sí. Pídele perdón a Dios. Le pidió perdón. Dile al Señor que con su ayuda no lo vas a volver a hacer nunca más. Y le digo: nunca más lo vuelvo a hacer. ¡Pum! La soltó el demonio. Porque le dije: demonio, ella ya confesó. En el nombre de Jesús, se libre. Se fue el demonio. Ya, liberada como si nada. Porque la confesión trae liberación. Mientras callé, dijo el salmista, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Confesé mi pecado y fui liberado. La confesión trae liberación. Primera de Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuántos necesitamos liberación? Todos. Yo he tenido que venir muchas veces al Señor para decirle: Señor, libérame, porque le compré este enojo a alguien. Compré este enojo al que me gritó en la calle y me dijo hasta de lo que me iba a morir. Y he tenido que venir al Señor a decir: Señor, libérame, perdóname por el Espíritu Santo. Le compré el enojo a esa persona. Todos en alguna medida necesitamos liberación en nuestra vida. Si no, Jesús no estaría hablando de eso. Y quiero decirle que de las cosas que más cuestan en la vida cristiana es encontrar esa paz y esa libertad en nuestra vida. A mí me costó un chorro. Yo tenía el hábito antes de venir a Cristo de fumar. Tiraba los cigarrillos y en los 8 días los iba a ver a donde los había tirado, porque en ese tiempo era estudiante todavía. Y no te los tiré, decía, porque no aguantaba la ganas de fumar. Me costó muchísimo dejar el hábito del cigarro. Me costó horrores. Y así otras cosas que no puedo hablar en público. Horrores. Pero yo quiero decirles que el desafío de Jesús es que nosotros seamos verdaderos y completamente libres en nuestra vida cristiana. No podemos andar en la vida cristiana diciendo: no, es que yo soy un pecador arrepentido, y seguir haciendo exactamente lo mismo que cuando empezamos. Porque el Hijo tiene el poder para podernos libertar. Ustedes, digo, van a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Y la verdad les va a hacer libres de toda esa maldad que hay dentro
de nuestro propio corazón. Hay personas que necesitan ser liberadas en su estado emocional porque viven deprimidos, se la viven llorando, se la viven quejando y viven con esa depresión, ese dolor, esa angustia, esa tristeza permanente en su corazón. ¿Sabes que Dios no te quiere ver así? La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy, porque tengo al Señor, y el que tiene a Dios lo tiene todo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hay personas que necesitan administración en su vida, administrarse, buscar ayuda. ¿Por qué? Porque han dado lugar a la tristeza, han dado lugar al dolor, a la amargura, a la falta de perdón. Hay gente que dice: es que ustedes no lo conocen en la iglesia, mira qué bonito se comporta, pero si lo viene en casa, no, se transforma, sale al culto. ¿Sabes por qué? Porque necesita liberación. Porque el que hayas creído en Jesús no te hizo inmediatamente libre. Es un proceso. Es un proceso la liberación. Pero el Señor puede hacerlo si nosotros estamos dispuestos a reconocerlo, si estamos dispuestos a confesarlo y a decirle: Señor, la verdad, necesito liberación en mi propia vida. Porque si tú no eres libre, vas a terminar dañando tu familia, tu cónyuge, tus hijos. Lo que más aprecias, lo que más valoras, lo vas a terminar dañando. ¿Por qué? Porque necesitas ser libre en tu ser interior. Quiero invitarte por un momento a que nos pongamos en pie. Gracias a los que nos siguen por las redes sociales. Que Dios bendiga abundantemente sus vidas. Pero yo quiero invitarte a que nos pongamos en pie y que le pienses por un momento: ¿será que yo necesito ser libre de algo? ¿Estaré anidando en mi corazón malos sentimientos, lujuria, pornografía, malas palabras, malos pensamientos? ¿Seré yo una persona que traigo mucha tristeza en mi corazón? Cuando estoy a sola lloro y traigo tristeza y necesito que Dios ministre esa tristeza y cambie mi lamento en baile. ¿Será que traigo mucho dolor en mi corazón, falta de perdón hacia mi cónyuge, hacia algún hijo, hacia un padre? ¿Será que odio al vecino? ¿Será que traigo coraje en mi corazón? ¿Qué es lo que tú traes en tu vida? Dios te quiere hacer libre. Dios te quiere hacer libre en esta mañana. Pero Él hace libre a los que reconocen y confiesan que algo está mal en sus vidas. Queremos aprovechar este tiempo para invitarte a venir al altar y que le diga a Dios: quizá yo necesito ser libre de tristeza, de dolor, de falta de perdón. Dios te quiere hacer libre en esta preciosa mañana. Acércate, ven a Cristo Jesús, ven al Señor, porque el Señor dijo a los que creyeron en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les va a hacer completamente libres. Acércate, ven al Señor, ven, no tengas pena, acércate. Traes tristeza, traes dolor, traes falta de perdón, traes algún vicio, lujuria, cigarro, droga. ¿Qué es lo que está atormentando tu vida? ¿Estás peleado con el cónyuge? ¿No has perdonado a tus padres? ¿Qué es lo que traes en tu corazón? ¿Qué es lo que traes en tu vida? Ven a Cristo Jesús. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, dijo el Señor, y yo les haré descansar. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar reposo para sus almas. Gracias, Cristo Jesús. Síguelo adorando. Hay más personas que necesitan pasar. Por favor, venga.